Fortunato, ya no voy a seguir acá. Sí. Ya puede, recoja, maestro, yo no estoy ahí, por favor, siga avanzando usted. Escucha, toca de nuevo, man. Ya yo voy a avisar. Me avisan un ratito, voy a hacer una llamadita nomás que es urgente. Listo. ¿Ya estamos? Muy buenas tardes. Ya estamos. Hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este ciclo de diálogo sobre nuestra mama Coca. El día de hoy estamos con Alfredo Menacho y el hermano Agustín Guzmán. Adelante, hermano Agustín, ya estamos en el aire. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, es la primera vez que me están viendo, yo soy Agustín Guzmán. Desde hace años, no muchos años, estoy involucrado con el tema de las plantas medicinales, plantas maestras, hoja de coca, medicina ancestral y esas cosas. Vamos ya con nuestra cuarta conferencia. Según los pronósticos, lo que vamos viendo, creo que nos vamos hasta el próximo año, a enero, febrero, porque hay mucha gente de los nuestros que sabemos algo, una parte de la hoja de coca, y esto lo queremos transmitir, lo queremos compartir a ustedes. Entonces, esta vez, para presentar aquí a Alfredo Menacho, que es... vamos a tener la suerte de escucharlo. Y aquí para presentarlo y hablar un poquito creo que lo voy a reducir porque aquí está sus referencias del trabajo que él hace. Entonces, Alfredo estudió antropología en la Universidad de San Marcos y ya hizo un trabajo de campo con los maestros curanderos de Huancabamba, Chiclayo y Tarapoto en el tema de estados de conciencia y chamanismo. Que fue director de la Red de Responsabilidad Social, consultor internacional del programa de biocomercio de la UNTAC y director miembro del Consejo Ejecutivo y presidente de los centros académicos de ADEX. ADEX, para los que no conoces, es la Asociación de Exportadores. Y esto fue desde el 2008 hasta el 2015. Es cofundador y gerente general de Guaguasana desde 1993. Y acá tiene su libro que se llama El secreto del té verde, del 2010. Es vicepresidente de BNI ALBA del 2018 al 2020. Acompañante y participante de los foros internacionales de la hoja de coca que fueron realizados por la ONG Comunidad Tahuantinsuyo desde el 2014. Bueno, hay otras cosas más, pero ya no. Él será quien mejor nos va a hablar de su experiencia personal con la hoja de coca, con los temas que yo les he leído ahí. Bueno, Alfredo, bienvenido. Te escuchamos todos. Gracias. Gracias, Agustín. Quisiera agradecer de manera especial a la Asociación Cultural Pachamama, a Agustín Guzmán de manera especial, y a Baldomero Cáceres, sin el cual yo no estaría hablando de coca, porque desde que lo conozco hace más de 30 años, me ha taladrado el cerebro hablándome de coca hasta que por fin logró que me metiera en el tema, cosa que ya he hecho. Entonces, muchas gracias a todos y a todo el grupo de Comunidad Tahuantinsuyo que también me ayudó a acercarme a un tema tan apasionante y tan importante para el país. Yo quería solamente dedicar unos minutos. Baldomero, disculpa, pero estás con tu micrófono abierto. ¿Podrías cerrar tu micrófono? ¿Está hablando, doctor? Pues no sé cómo cerrarlo, hombre. Pues ya, ahí más bien nos callaremos. Bueno, ya, entonces, nada, Baldo. Todo bien, contigo todo bien. Quería conversarles un poco antes de iniciar
de un asunto que para mí es bien interesante porque siempre he escuchado hablar de la experiencia espiritual de la coca, ¿no? Se habla mucho del mercado, de la cocaína, de los problemas, de las alternativas, y se habla de la experiencia espiritual, pero yo creo que muy poco se entiende realmente de qué va. Y yo tuve una, y lo único que yo puedo hacer es contar la mía, porque me lo quiero sacar del sistema. Me parece que es importante que se sepa además cómo es que lo percibí yo. Tenía 18 años y estaba en Tacna con un amigo que era muy aficionado al comercio, era un comerciante nato él, ¿no? Y estábamos yéndonos al mercadillo para comprar fierros, equipos, audio, qué sé yo, esas cosas. Y de pronto me compré un poquito de coca en una mamacha que estaba a unas 5 cuadras del mercado. Entonces chachamos él y yo un poquito con una tocrita, todo suave, tranquilo, normal. Bueno, para cuando llegamos al mercadillo, 4 o 5 cuadras más adelante, el mundo material había dejado de tener absolutamente interés para nosotros. Y de pronto, él y yo empezamos a tener conversaciones trascendentes y elevadas. ¿Cómo les explico que este hombre no era de ese tipo? No era su perfil, era negocios, business. Y tuvimos estas conversaciones bien elevadas mientras atravesábamos el mercadillo con la sensación de ir cómodamente instalados en una especie de carruaje que era el cuerpo, que se iba moviendo sin que nosotros hiciéramos ni el más mínimo esfuerzo. Esto duró un buen rato. Duró hasta que se terminó la ciudad de Tacna, vamos a ponerlo así. Cuando llegamos al desierto y la ciudad ya se terminó, recién ahí nos dimos cuenta de que no debíamos seguir caminando y nos sentamos en un parquecito a seguir discurriendo sobre cosas elevadas y trascendentes y espirituales. Después de la experiencia, yo me quedé con esta sensación tan especial de haber descubierto, por un lado, la esencia de la hoja de coca como coadyuvante del ejercicio físico, por un lado, como energizante, pero también el hecho de que anestesiara mi relación con mi cuerpo y permitiera que, supongo yo, mi cerebro derecho adquiriera una relevancia que usualmente no tiene. Normalmente nuestro cerebro derecho por ahí da unos flashes de intuición y qué sé yo, y más en esa época yo tenía 18. Entonces, esa experiencia de alguna manera me permitió entender por qué la hoja de coca es llamada la hoja sagrada de los incas, ¿no? ¿Y por qué se habla de que tiene un espíritu, mamacoca? Porque ese espíritu es nuestro espíritu en realidad, que mamacoca permite que florezca y se abra. Esa fue la experiencia que yo tuve, esa fue una experiencia que además sucedió hace muchísimos años, vamos, más de 40, y que de alguna manera ahora la estaba reflexionando de nuevo a raíz de esta charla que iba a tener con ustedes, ¿no? Pero la hoja de coca tiene, además de estas propiedades espirituales, que seguramente Agustín en algún momento tendrá la amabilidad de compartir con nosotros, puesto que él ha tenido muchísimas más y más sistematizadas, digamos. Pero la hoja de coca tiene un montón de otras cualidades, ya lo sabemos. Yo voy a repetir solamente un ratito que las cualidades de la hoja de coca empezaron a difundirse el siglo pasado, ya todos sabemos, en el texto de 1901, de Mortimer, famoso, ahora publicado en español, con prólogo de Baldomero Cáceres del año pasado, un texto fundamental que todos debemos tener. Pero además el interés, o sea, un poco lo que Baldomero empezó hace, no sé, 35 o 40 años, ya está empezando a dar flores, ¿no? Todavía no frutos, pero ya las flores indican que los frutos también vienen detrás. Porque la Universidad de los Andes, por ejemplo, ha dedicado una seria e importante investigación y fondos vinculados a ella sobre la hoja de coca,
el año pasado se publicó en la revista Molecules de Alemania un trabajo que era una recopilación de las investigaciones existentes sobre hoja de coca para ponerlas al día en el mundo científico, que cada vez más se va a interesar en esto. Ya me lo había contado Andrew Weil hace algunos años, que la investigación científica era fundamental para cierto nivel de las cosas. En eso yo sé que discrepo con Baldomero, pero considero que la investigación científica le va a dar a la hoja de coca el mismo permiso para la adultez que ha tenido cannabis, ¿no? Cannabis, como saben, tiene ya un mercado de casi 300.000 millones de dólares al año, un mercado mucho más grande que el de la cocaína, tengo entendido, y es legal. Y los norteamericanos que empezaron con toda esta historia no tuvieron que pedir permiso a ninguna convención de ningún Viena, de ningún nada, para simplemente extender el negocio en el mundo de forma tal que ya participan en él empresas tan grandes como PepsiCo, Coors y otras marcas importantes a nivel global, ¿no? Tan es así que cannabis ha logrado que la industria de cannabis en Colombia sea más grande que la industria de las flores y del café, las dos juntas. Eso es la industria del cannabis en Colombia, acá nomás. Por supuesto, no voy a hablar de cannabis ahora, ni de cómo hemos perdido una oportunidad en el Perú. Ese es otro tema. Pero, digamos, la hoja de coca ha sido tan importante en la historia nuestra y su potencial es tan enorme, del cual voy a hablar después, que vale la pena darle una pequeña ojeada a un trabajo que hizo hace un buen rato nuestra amiga Marisa Villavicencio, que lo presentó en Popayán, tú te debes acordar, ustedes se van a acordar, Baldo y Agustín, en donde ella decía que la hoja de coca había sido la gasolina de los Andes, que había permitido la construcción de estos imperios megalíticos y que sin ella muy difícil hubiera sido pensar que el ser humano hubiera podido domesticar de la manera como domesticó los salvajes y empinados Andes de Sudamérica. El imperio y la coca estuvieron relacionados siempre, y ella tiene un discurso que a mí me divierte mucho porque dice, a la coca le gusta la abundancia, la coca es abundosa, donde se mete crea riqueza, ¿no? En el caso de los incas obviamente creó mucha, y permitió a un imperio sobrevivir en esas alturas tan complejas, pero además también se juntó con la Coca-Cola y también son otro imperio muy grande, y con la cocaína y son otro imperio muy grande, y donde se mete es muy grande. Entonces, vamos, entremos de lleno entonces a la parte en la que voy a hablar un poquito del mercado internacional potencial de la hoja de coca. Porque, claro, la cannabis tiene un mercado ya actual de 300.000 millones de dólares. Un montón de plata. Es un buen pedazo del PBI del Perú. Digamos que es un pedazazo del PBI del Perú. En el caso del mercado internacional, nosotros, cuando yo estaba de director en la Asociación de Exportadores, mandé a hacer a los chicos de la Gerencia de Estudios Económicos un estudio hipotético. ¿Cómo sería, de qué tamaño sería el mercado de la hoja de coca si fuera legal? Entonces, solamente pedí que me utilizaran como referente 4 o 5 categorías. Una de ellas era alimentos energéticos, otra era bebidas energéticas, otra era sustitutos para calcio, otra era alimentos para prediabéticos y diabéticos, y la quinta no me acuerdo. Por supuesto, en ADEX sabemos de qué tamaño son esos mercados a nivel global. Y me dieron un numerito al final. Yo dije, ¿sabes qué? Y quiero solamente el 5% de ese mercadito. El 5, chiquito, poquitito nomás, una participación mínima en un mercado global en donde nosotros podamos tener, si queremos, participación con nuestra hoja de coca. Bueno, el número que me dio fue 40.000 millones de dólares al año. Pero no tomé en cuenta todas las categorías que se pueden tomar en consideración. Acá ya tengo algunas anotadas, miren.
Bueno, bebidas energéticas, ya lo puse, sustitutos de calcio, abonos y pesticidas. El mercado de abonos y pesticidas es gigantesco a nivel global. Gigantesco. Y ese trabajo ya lo empezó Colombia. No sé qué esperamos nosotros, pero Colombia ya empezó a hacer esa chamba. Solamente, por suerte, porque todavía eso nos da la oportunidad de construirlo de manera más racional, pero solamente lo están haciendo para el uso de agricultores y campesinos en un sector de Colombia. Después vamos a hablar de lo que implica la entrada de las grandes ligas empresariales a este tipo de cosas. Tengo que detener esto y silenciarme un segundo, por favor, discúlpeme. Un ratito, no se vaya. Yo soy mi alumna. Aprovecho para un comercial. La coca Sí, sí. es resiliencia. Sí, lo pusiste en tu Facebook ahí, Eduardo. Bueno, entonces, después hablamos sobre la resiliencia de la coca y la importancia de ese detalle que acaba de mencionar Baldomero. Entonces, el otro, aparte de los abonos y pesticidas, que ya dije que son un mercado monstruosamente grande, y sobre todo ahora en momentos en que los países están empezando a rechazar transgénicos y buscando alternativas naturales, en general el mercado está buscando alternativas naturales, el mercado de productos orgánicos crece a nivel de 20% anual, lo cual es un montón. Okay. Y con esto del COVID va a crecer más rápido. Otra categoría es alimentos energéticos, desde las barras energéticas hasta... hay un montón de cosas. Otro mercado que es enorme es el mercado de estimulantes sexuales. Eso es una locura de grande. Tú le sueltas un estimulante sexual natural a los chinos y... o sea, de los 1.500 millones que son, pues, 500 millones te van a querer comprar, ¿no? Entonces, antidepresivos naturales, cigarrillos alternativos, y hay uno que me gusta mucho porque yo lo he probado, y es el sustituto de la cocaína. El sustituto de la cocaína lo probé con una querida amiga colombiana que vino de Francia para el foro del 2015 acá en Lima. Y ella confesó públicamente que era aficionada a la cocaína, y entonces me puse a conversar con ella y le digo, oye, ¿tú quieres soltar eso? Sí, quisiera, me dice. Entonces le digo, ya, yo te voy a dar un producto alternativo que yo he hecho. ¿Y qué cosa era? Era una mezcla de polvo de coca, pero súper fino, no la harina. No la harina, es ese que se va en el aire cuando tú mueles, ese polvo súper finito, mezclado con lo mismo, pero de tabaco. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos fue mezclarlos en una proporción que ahora no me acuerdo, y ella lo ingería por la nariz como si fuera rapé. Es más, yo le puse como nombre rapé de coca. Y después de un tiempo ella me llamó para contarme que había dejado la cocaína, porque se aficionó a este polvillo fino de hoja de coca y tabaco de la selva, tabaco puro sin pesticidas, orgánico. Bueno, entonces, esos son mercados internacionales, pero además hay un dato importante que tengo que darles, además de esto. El mercado de plantas medicinales, con este asunto del COVID, ha crecido de una manera muy interesante. Se ha vuelto antifrágil en la crisis, porque las personas están tomando más conciencia de que las plantas contienen sustancias que son muy protectoras de los sistemas humanos y que pueden ser una excelente alternativa a los medicamentos farmacológicos, cosa que nosotros venimos asegurando desde hace un buen rato. Ahora quisiera, ahora que hemos visto el panorama internacional, más o menos lo importante que es, yo creo que 40.000 millones de dólares al año se queda muy corto. Creo que 150 sería una cosa un poco más probable, pero para eso tenemos que atrevernos a hacer lo que hizo Estados Unidos con cannabis, lo que hizo el resto del mundo, Canadá, Colombia.
es atrevernos a hacer el trabajo de actuar con una metodología, con una estrategia, en fin, eso lo vemos más adelante. Ahora quería mencionar un poco el tema del mercado local. El mercado local es un mercado complejo, ¿no? Porque Perú es un país raro. Perú tiene una economía doble y triple. O sea, Perú tiene una economía formal, ¿no? En la cual pagamos impuestos el 18% de los contribuyentes potenciales del país, el resto no paga nada, salvo el IGB. Pero también tenemos una economía informal, que es la del resto, 80% restante. Y tenemos además una economía cocalera, los cocadólares famosos. ¿Qué sería de nosotros sin los cocadólares? Cocadólares mantienen flotando la economía en sus malos ratos, ¿no? Y en una economía como esta, la hoja de coca, a nivel legal, formal, tiene un triste papel. Como ya lo había mencionado antes en una conferencia anterior Anthony Heyman y lo había recalcado además Ricardo Soberón, el consumo de hoja de coca en las diferentes presentaciones en que se da hoy en día ha venido creciendo a lo largo de los años, a pesar de los malagüeros y las maledicencias y las malas costumbres del Estado y de los agentes del Estado y de otros estados interesados en mantener la hoja de coca en el estatus actual en que se encuentra, de medio esquizofrénico, de que es ilegal en el mundo pero legal en el Perú. El hecho concreto es que nosotros tenemos una empresa monopólica en el Perú, la Empresa Nacional de la Coca, que surgió como una reacción natural en esos tiempos, en que el mercado prácticamente era creo que a nadie se le había ocurrido siquiera la palabra. Y cuando la Convención de Viena sentencia la hoja de coca a permanecer en la lista de sustancias de plantas tóxicas prohibidas, hay una nomenclatura que no recuerdo bien, pero cuando lo hace nos da dos opciones. Una de ellas es construir una institución que funcione como un monopolio estatal. Y la otra opción que nos dieron fue constituir un ente supervisor, estatal también. En esos tiempos, en los que el Estado poco hacía en relación a las cosas de la vida cotidiana, bueno, como un poco es hasta ahora, ¿no? Disculpen, han pasado un montón de años, pero seguimos más o menos igual. En los últimos 60 años no ha cambiado demasiado. Entonces, ¿qué pasa? El Estado creó ENACO como ente monopólico. ¿Por qué? Porque no había muchas alternativas. Entonces, a la hora que ENACO ha empezado a funcionar, si nosotros miramos los números de ENACO, sus ventas, sus eficiencias, la cantidad de coca que traslada, etcétera, cada vez ha ido empeorando. En estos momentos la curva se ha cruzado así, ¿no? Porque por un lado viene subiendo la demanda y por otro lado va bajando la oferta legal. Entonces, el resultado es que como más gente cada vez necesita hoja de coca, porque ha descubierto que es buena para su salud, que es buena para X cosas, entonces más gente la quiere comprar y cada día ENACO vende menos. ¿Qué cosa está produciendo esta contradicción tan peruana? Está produciendo que haya un contrabando interno de hoja de coca y que en la práctica la hoja de coca legal sea ilegal. Es decir, la hoja de coca que no está destinada al narcotráfico, que en muchos casos ha sido cultivada de manera orgánica por campesinos y agricultores que aman su coquita y que no le venden al narcotráfico, que quieren venderla en el mercado legal. Los tratan como delincuentes, les decomisan sus costales y encima hay todo un proceso de corruptela que ya ustedes y yo conocemos. Ok. Entonces,
la calidad de hoja que se traslada por el lado de NACO, por otro lado, la calidad de hoja que maneja NACO es la peor de todas, ¿no? El precio, malo, muy alto para nosotros y muy bajo para el agricultor. Y entonces se ha generado, pues, lo que se llama un fallo del mercado. Están produciendo fallos en el mercado que no hacen ningún sentido. Esto es algo que se puede arreglar con relativa facilidad. Yo propuse en el 2015 que NACO se convirtiera en un ente supervisor. Y es más, Rafael Cánovas, el gerente general de NACO, que creo hasta ahora lo es, me llamó en ese mismo instante, apenas leyó el artículo, para decirme, Alfredo, ¿cómo se hace eso que tú quieres hacer del ente supervisor? Dije, viejo, yo no sé. Yo lo único que sé es que la Convención de Viena permitía eso, y no lo hicimos en su momento, pero lo podríamos hacer ahora. Total, ahí está, la Convención sigue de pie, ¿no? Esa fue una idea que él la trabajó durante años y que lamentablemente hasta ahora no ha podido llevarla a cabo. ENACO solamente abastece el 13% del mercado nacional de hoja de coca legal. El resto es contrabando, el resto es ilegal, el resto está penado por las autoridades, pero no por la ley, solo por las autoridades y en los puntos de acceso de aduanas. Ahí nomás está penado, porque la ley no lo pena. Y la ley internacional tampoco. Cosas del Orinoco. Entonces, como ya estoy por los 20 y pico minutos, todavía me faltan un par de cosas acá, ¿no? Esta situación de NACO estuvo tratando de arreglarla este gobierno el año pasado. Y después se vino el coronavirus, porque algo pasa con... Siempre que alguien quiere arreglar las cosas con la coca, algo pasa. Ya me ha sucedido eso antes, y parece que estuviéramos esperando un mejor momento, parece que como que los tiempos no son todavía los perfectos. Ya van a venir. Esto que estamos haciendo ahora, esto que está haciendo Agustín, entre otras cosas, es lo que creo yo va a terminar de mover la aguja de este tema, que es una oportunidad perdida para el Perú, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista anímico para el país. El país está deprimido, necesita hoja de coca, que la hoja de coca es antidepresiva, es alegre, te llena de energía, es buena planta para las personas. Es la hoja sagrada de los incas. A ver si nos acordamos un poco. Desde Huahuasana nosotros hemos venido hablando y hablando y hablando sobre la hoja de coca y sobre las plantas en general y su importancia, y parece que a partir de esta crisis internacional algo está cambiando. Entonces, aprovechemos ese cambio. ¿Qué alternativas tenemos para ver si empezamos a mover la aguja de la hoja de coca? Como esto requiere una decisión política, porque esto no es un asunto que lo vamos a arreglar los privados. Los privados podemos estar ahí en la jugada, y de hecho somos clave para hacer mirar las cosas, somos clave para despertar el interés, somos clave para hacer ver. En algún momento yo fui con este discurso y conversé con Juan Carlos Matthews, que ahora es vicerrector de la Universidad de San Ignacio Loyola, del área de posgrado, cuando él era viceministro de Produce, y le conté esta misma historia económica y de los 40.000 millones que les he contado a ustedes, y el tipo se volvió loco. Me dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya, armemos algo. Y bueno, después se vino el niño costero, y la siguiente vez que lo vi, el tipo estaba en medio de un río con botas hasta la rodilla. Agustín, no te escucho. Si me estás hablando, no te escucho. Estás con el volumen bajo, Agustín. No estoy diciendo nada, continúa. Ah, ya, perdón, disculpa. Te vi hablando, hombre, te vi hablando, con alguien más hablaba. Entonces, la decisión política Hay un amigo que me decía que a los políticos había que tratarlos a periodicazos, como a los perros, ¿no? Había que darles prensa, tirarles de periodicazos para que se porten bien, para que aprendan, para que entiendan. Porque no tienen más que una agenda restringida a sus pobres capacidades de análisis.
y a sus pobres visiones de amor por el país. No digo que todos, por supuesto, pero ya ustedes saben a qué me refiero. Se necesita un plan de marketing social. O sea, la comunicación de esta información es demasiado importante para dejársela a individuos como yo, o como Agustín, o como Baldomero. Estas cosas se tiene que construir una estrategia y una táctica de comunicación social con un mapa de públicos decisores, otro mapa de públicos consumidores, otro mapa de públicos científicos, y así. Si no construimos una herramienta de comunicación que le haga llegar a cada grupo de referencia, a cada segmento de la población que requiere esta información, la información, vamos a estar dando la información solamente a quienes ya están interesados y no a quienes de tener la información estarían súper interesados. Pero la información tiene su ritmo y ahora, como estamos en la era de las comunicaciones, es un momento perfecto como para pensar en acelerar ese ritmo. Otra cosa que siempre me pareció, y la conversábamos con, si no me equivoco, con Kenneth Castro, que no sé si está por ahí viéndonos, y era la posibilidad de poner molinos, o sea, zonas molineras en áreas de servicio, de cultivo legal de la hoja. O sea, que tú puedas poner un molino que fuera como una especie de molino cooperativo, que todo el mundo puede ir a moler su hoja ahí porque la hoja molida tiene más valor, ¿no? Entonces, eso le permitiría a los agricultores, a los campesinos, tener una pequeña industria que los atienda a todos, sin necesidad de grandes gastos. La emulación del cannabis, que ya la mencioné, investigación científica, investigación de mercados, desarrollo de productos nuevos, y hacer que sea negocio para todos los miembros de la cadena. Tenemos un problema, pues, porque el precio de la hoja de coca no refleja su costo real de producción, porque el precio de la hoja de coca lo dictamina el narcotráfico. El narcotráfico dice yo pago tanto y el Estado ahorita paga menos. Entonces, claro, por eso compra menos. El Estado tiene que empezar a comprar más y tiene que empezar a subvencionar la agricultura de la hoja de coca legal como lo hace Estados Unidos con los alimentos clave de su país. Acá nosotros perdimos la noción de la subvención estratégica en algún momento después de Velasco, ¿no? Porque la subvención es una mala palabra para los liberales económicos. Para los liberales de la economía, todo lo tiene que regular el mercado, pero en este caso es necesario que el Estado intervenga con subvenciones, con apoyos que le permitan a ese sector remontar y salir de este plano en el que no es ni chicha ni limonada y es más bien considerado criminal. Otra cosa que me parece que es fundamental tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Es necesario hacer un plan de prospectiva. Lo habíamos conversado con Juan Carlos Matius cuando él era viceministro y estábamos de acuerdo en que era necesario sentar especialistas de diferentes áreas, economistas, abogados internacionalistas, agrónomos, sociólogos, antropólogos, empresarios, para construir una visión de qué es lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y cuánto cuesta hacerlo. Como eso es un asunto que entre privados ahorita estamos medio desasidos, cada uno por su cuenta, el tema de hoja de coca no ha logrado ser puesto en el imaginario popular todavía, no ha logrado ser puesto en el imaginario de la clase política como una cuestión importante para ganar elecciones, por ejemplo, ahora que estamos tan cerca a los procesos electorales. Alfredo, te voy a cortar un poquito y voy a hacer una invitación a los oyentes para que vayan haciendo sus preguntas, nos las vayan pasando para al final de la charla, Alfredo gustosamente les responda sus preguntas. Así es que adelante con las preguntas. No es que ahorita vas a contestar las preguntas, sino es que las vayan escribiendo, las vayan enviando hasta cuando llega el momento de hacer las preguntas. Gracias. Perfecto, Agustín, muchas gracias por el corte importante. Entonces, esto del plan de prospectiva es algo que también tendría que hacerse entre este paquete de alternativas para mover la aguja
que estoy planteando ahora. Otra cosa que se puede trabajar es productos de consumo, productos terminados, artesanales, pero con vocación exportadora, con vocación de mercado grande. Y me refiero acá puntualmente a la inspiración que me trajo Kenneth Castro de Cocamiel. En algún momento Kenneth trabajó con nosotros y nos traía estos chocolatitos de coca con miel de abeja y granos de cacao molidos finos, envueltos en chocolate. Primero no estaban envueltos en chocolate y sabían horrendo. Después le puso el chocolate, le mejoró la fórmula y eran bastante ricos de comer. Nos comíamos, me acuerdo, un chocolatito así cada uno en reuniones de trabajo en la empresa, que podían empezar a las 10 de la mañana y usualmente terminaban a las 12:30, ¿no? Una para ir a almorzar. Y que con la coquita avanzábamos hasta las 4 de la tarde, le dábamos vuelta a todo el problema y cerrábamos de una manera tan eficaz y eficiente que yo siempre me quedé con este cariño por este producto que lamentablemente ya no está en el mercado, pero que no es nada del otro mundo hacer. O sea, me refiero a que cualquier comunidad puede hacer un taller de hacer estas cosas, con un poquito de cariño, con un poquito de canalizando los dineros del Estado, de Produce, qué Como sé vas a yo. necesitar ahora, ¿no? Las 6. ¿Qué horas son? 5 para las 6. Entonces, ese impulso al desarrollo de productos de mercados nuevos, que ya están creciendo, si estamos viendo que el INEI nos dice que el mercado está creciendo, hay que rápidamente acompañarlo, hay que legislar sobre la coca orgánica. Ese es otro tema que también está en la cartera para los legisladores, ¿no? ¿Qué pasa? En estos momentos nadie puede sembrar una hoja de coca, una planta de coca. No se puede mejorar los suelos. La coca es muy resiliente. Como ya lo ha dicho Baldomero hace un rato, es súper resiliente y aguanta todo y tiene la paciencia del mundo. Pero imagínense el tipo de coca que podríamos sacar mejorando suelos y trabajando orgánico. Cuando tú certificas algo orgánico, le das estatus, y no solo local, sino internacional. Y eso mejora sus posibilidades de acceso al mercado. Entonces, nada, yo quisiera solamente hacer como conclusión, decir 3 cosas. La coca es una planta medicinal y energética que nos viene acompañando hace miles de años y que mal haríamos en dejar flotando en el estatus en el que ha estado flotando en los últimos años. Obviamente ya las cosas están cambiando, si no, no estaríamos acá conversando. Pero estos discursos, poco a poco, se van a ir aterrizando y se van a ir convirtiendo en acciones privadas, empresariales, institucionales, legales, políticas. Para eso estamos haciendo todo esto. La coca legal es un enorme negocio potencial que beneficiaría a miles y miles de peruanos. Peruanos, campesinos, agricultores que ahora la están pasando mal. Y tienen su coquita ahí, que es riqueza para quien sea que se relacione con ella. Si no, preguntémosle a los narcotraficantes, a la Coca-Cola y a, qué sé yo, a los incas. Y además nos haría otro favor, le robaría proveedores al narcotráfico. En estos momentos, muchos campesinos tienen que estar peleando contra el ejército en el Braem para poder seguir vendiéndole al narcotráfico. Alguna vez conversando con un coronel del ejército peruano que me devolvió la fe en el ejército peruano, el coronel Lucho Rojas, hoy en día asistente del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, me dijo en ese momento en el Braem, me dijo, Alfredo, ¿por qué no hacemos orgánica certificada? ¿Por qué no hacemos eso, viejo? La sacamos del área criminal y la ponemos en el área premium. Así, con una acción. Entonces, yo estoy repitiendo estas cosas. Muchas de las cosas que están acá me las han dicho personas que saben más que yo, que han reflexionado, que han vivido. Y otras las he visto en el camino. Y nada,
yo creo que ahí me quedo. Quiero agradecer nuevamente a Agustín por la invitación y a disposición de lo que sea menester. Muchas gracias, Alfredo. Aquí para hacer un aumento en cuanto para qué podría servir la hoja de coca, Alfredo dijo que se podrían hacer, bueno, para la alimentación, para la alimentación de las personas. Pero yo por ahí estoy haciendo unas investigaciones muy aisladas y que ya están dando resultados, también aislados, en la alimentación de los animales. Un poquito de harina de coca agregado al concentrado de los animales. Llámese truchas, peces, gallinas, chanchos. Y es de doble propósito porque así a simple vista esos animales que consumirían harina de hoja de coca van a estar sanos. Entonces no van a necesitar los antigripales, las vacunas que necesitan actualmente estos animales porque solamente el concentrado que dan no tiene nada de antibiótico. Como ustedes saben, la coca tiene antibiótico y otros, bueno, y otros alcaloides. Entonces, eso nadie es, o alguien por ahí está, pero no lo quiere hacer. Claro, es una idea, es un proyecto, hay que hacerlo. Yo sé que se va a hacer. Eso también. Agustín, disculpa que te corté, pero quería mencionarte respecto a eso, porque sí se me ha pasado, tienes razón, y es súper importante. Voy a contarles por qué. El año antepasado me llamó Rafael Cánovas, el gerente general de NACO, para pedirme un artículo, una cosa, un apoyo. Y hablamos y me dijo, yo le hablé de los abonos y de alimentos para animales también, que no lo he puesto acá, se me ha pasado. Y él me dijo, sobre eso tengo una experiencia que te voy a contar. Me contó que tenía una persona conocida que tenía una granja de pollos en la salida de Lima, y que este hombre tenía un problema con el índice de mortandad de los pollos. Porque claro, si los tienen estresados, todos metidos ahí adentro, apurruñados, los animales, tienes que ponerles un montón de medicamentos para que no se mueran del estrés terrible que les significa vivir así. Esas no son condiciones de vida ni para nadie, ni para los pollos menos. Sobre todo si tú te los vas a comer. Entonces, me cuenta que este pata compró una cantidad de de harina de coca y la mezcló con el alimento balanceado que él hacía. Y entonces se lo empezó a dar a sus pollos. El índice de mortandad de los pollos empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y de pronto los pollos empezaron a enfermarse menos y a vivir mejor. O sea, todos los índices que tiene un empresario avícola y que le indican cómo va su granja, empezaron a mejorar. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben por qué ese negocio no continuó? Porque De Vida le mandó una carta a NACO, De Vida es director de NACO. Le mandaron una carta a NACO prohibiéndole que usara eso porque la cocaína iba a llegar a los niños del Perú. O sea, ¿estamos todos locos? O sea, ¿qué científicos más veloces tenemos que hicieron una prueba que demora 1 año y medio, 2, la hicieron en 15 segundos y prohibieron algo de lo cual no tienen ni idea? Entonces, hay mucho por hacer, como bien dice Agustín, y nada, acá estamos, sigamos. Habiendo sido mencionado, creo que tengo derecho a la palabra. Era la discrepancia en el punto de la necesidad de las investigaciones científicas para validar a la coca. Esa es mi discrepancia. ¿Por qué? Porque hay un puñal corto. El puñal corto es que se convierte en bandera política y con todas las razones que existen, el presidente acude a Naciones Unidas a pedir el retiro de la hoja de coca. Punto. Dando el fundamento. Todo eso está documentado. No hace falta que nadie vaya. Lo que hace falta es que conozcan documentos que existen y que denuncian la estafa internacional que nos metió en el lío de narcotráfico y en esta dualidad de país, en lo cual se ha ignorado la principal riqueza porque está en manos de manos ágiles que se encargan de llevar como cocaína para que la disfruten las altas élites de los Estados Unidos y de Europa.
Entonces es una gran farsa mundial. Y el problema que tenemos al frente es el problema de la hipocresía. Son cosas que se saben, pero que simplemente no se toman en cuenta porque eso sería cambiar el sistema. Y el sistema, ¿cómo va a cambiar? Como en el caso de la marihuana. ¿Cómo va a cambiar? ¿Se le ocurre acaso a Minsa revisar el caso de la marihuana, por lo menos de las madres que tienen sus hijos necesitados de aceite y que no les llega ahora? Y esas cosas pasan desapercibidas porque son marginales. Y el problema es que este tema es marginal. Y para entrar en la televisión grande, que es donde se puede comunicar el mensaje, debe existir una censura seguramente acordada, porque si no, este tema ya estaría en pantalla. Pero en fin, veamos. Sí, bueno, en todo caso, sí, Valdo, tienes razón en muchas de las cosas que dices. Definitivamente, la investigación científica no es tal vez indispensable para eso que tú dices, pero sí lo es para otras cosas, y además se va a hacer, queramos o no. Ya se está haciendo, es más. Se está haciendo en Colombia a un ritmo que acá no imaginamos aún, ¿no? Muchas gracias, Baldomero, por tu aporte. Como siempre, tú eres exacto. Son tus 88 años pues, de camino, así que bien recorridos y nadie te los va a negar. Nadie, señor, al contrario. Usted es el maestro y guía. Y aquí doy un alcance de, bueno, es un alcance así de la voz del pueblo, de los cocaleros. Nosotros somos un círculo que llamamos consumidores de alguna manera estamos involucrados con la hoja de coca, la harina, y esto lo del virus, claro, a todos nos hizo temblar, nos hizo tener miedo, pero de todos que somos miles, vamos a hablar así de la gente que consumimos hoja o harina de coca, a nadie el virus nos tocó la puerta o la ventana. Y les digo otra cosa, voy a llorar sobre la leche derramada. Sí, hace 4 o 5 años, bueno, ese es un supuesto, Italia y España hubiera dado a sus ciudadanos a que consumen hoja de coca, no hubiera habido la mortandad que ha habido. Aquí paso a las preguntas y aquí hay una pregunta que es de Jacqueline Sosa, que dice, ¿la hoja de coca tiene alguna protección estatal como sujeto de derecho? La hoja de coca lo que tiene es una desprotección estatal sistemática sobre la base de una institución como la Empresa Nacional de la Coca, que no la protege, pero supuestamente la monopoliza. Digo supuestamente porque, como expliqué antes, en general, su falta de eficiencia lo único que produce es un proceso extendido de contrabando interno, ¿no? Entonces, no, la hoja de coca no está protegida, la legal y la ilegal está siendo atacada de una manera, en fin, performativa a los intereses del narcotráfico, porque, no sé, o sea, ahí tenemos un montón de plata metida discutiendo cómo eliminar el narcotráfico y nunca se elimina, porque esa no es la vía, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Espero haber respondido la pregunta. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de nuestro hermano Cocarruna. Y él dice, ¿qué hacemos con la ley 22095, la cual con su modificación, el del 2015, monopoliza la hoja y sus derivados, sin darnos permisos legales a los productores directos, ni tampoco registros sanitarios, a excepción de ENACO? Sí, bueno, un poco lo que hemos estado sugiriendo acá a ese respecto es que, o sea, las movilizaciones de los cocaleros no han tenido la dirección adecuada, creo yo. Las movilizaciones de los campesinos cocaleros no han tenido como objetivo este objetivo claro, que es ayudar al Estado, impulsar la construcción de un ente supervisor, que sea como el SUNAT, ¿no? Pero claro, como SUNAT no es capaz de controlar el 80
y 2% de la población económicamente activa, nada garantiza que ENACO, convertida en un ente supervisor, pueda hacer lo propio con la coca. Sin embargo, esa es, hasta donde se me ocurre, digamos, ese es un objetivo que puede ser logrado. Es más, el año pasado me llamó por teléfono Genaro Caguana, dirigente mítico del Valle de la Convención, conocido y querido por todos nosotros, para decirme que había ido el primer ministro, pues Vicente Ceballos. Me dice, Alfredo, ha venido Vicente Ceballos y hemos estado conversando con él sobre este asunto del ente supervisor que tanto andas hablando tú. Entonces, parece que va, parece que el gobierno ha decidido que va. Y bueno, y después vino el coronavirus y no fue. Y Vicente Ceballos ya fue. Entonces, yo por eso, a mí me parece que la pregunta es bien importante, ¿no? Porque hay una estrategia de comunicación que hay que implementar. Nuevamente digo, lo que pasa es que, a ver, yo vivo en ese mundo. El marketing social es la misma herramienta que permite que Coca-Cola le venda Coca-Cola a todos los hijos de vecinos de este mundo. Es la misma, solo que aplicada a un tema social, o a un tema cultural, o en este caso a la hoja de coca. Entonces hay que hacer esa chamba. Esa chamba solamente la puede hacer alguien que está metido en esa jugada. Entonces, ¿cómo se arma, cómo se construye eso? Creo que no es el tema de esta conversación. Hay una forma de hacerlo, hay una forma de financiarlo, hay una forma de construirlo, pero requiere institucionalidad. Y es un poco lo que este país, de alguna manera, está tratando de reconstruir luego de los desmadres de finales del siglo pasado y, bueno, luego de los desmadres, porque no han continuado los desmadres, pero no tenemos todavía ese tipo de institución, ¿no? En términos sociales. Yo creo que eso debe ser como para otro seminario, Agustín. Bueno, vamos a hacerlo después. Aquí hay otra pregunta que viene también de Jacqueline Sosa, que nos está viendo desde Madrid. Ya se la pregunta, ¿cómo poder reconocer un buen suelo para intentar sembrar la cuca mama? El clima. Estoy en Madrid, pero cerca de un bosque. Ahí sí me haces una pregunta complicada porque, o sea, los ecosistemas que le permiten a la hoja de coca, a la planta de coca crecer, están, creo yo, más o menos determinados como los ecosistemas de todas las plantas y todos los animales, ¿no? Son interdependientes y qué sé yo, conversábamos el otro día, Anthony Heyman nos decía que él sembraba plantas de coca acá, pero que no eran tan fuertes, ¿no? Porque, qué sé yo, Madrid creo que no está muy alto, está a menos de 800. De repente funcionaría, la verdad que no lo sé. Creo que habría que conversar con algún agrónomo que tenga un poco de experiencia en el tema del cultivo de la hoja. Bueno, muchas gracias. Para agregar algo sobre esta pregunta, habría que hacer un análisis de suelo. Siempre es bueno hacer el análisis de suelo de dónde la hoja se produce, en este caso acá en Perú, en Colombia o en Bolivia, y de acuerdo a eso, tratar de igualar ese suelo en otro lugar. Y siempre tiene que ver, es importante el clima. El clima, yo no les voy a decir a cuántos grados ni a qué altura, solamente que el grado, el clima de donde crece la hoja de coca es a donde produce plátanos, yuca, naranja, palta y otras frutas. Ese es el mismo, café, cacao, es el mismo clima de la hoja de coca. Buen dato, Agustín. Si alguien más por ahí tiene alguna otra pregunta, tiene su última oportunidad, no sé, última por hoy día. Si Alfredo, tú necesitas agregar algo, no sé, también otra cosa, un pedido especial a los que nos están escuchando, es que podemos hablar horas, días, años de la hoja de coca, pero no es eso el tema es consumirla. Cuando las consumimos, ahí la hoja de coca nos contagia y
ahí nos vamos a volver cocaleros o coqueros. Gracias. Mira, justo Agustín, justo ahora que me mencionas esto, que me decías que si quería decir algo más, eso era precisamente lo que iba a decir, ¿no? Que consumamos más, consumámosla en diferentes formas, mezclémosla con yipta, con alguna sustancia alcalina, tomémosla en té, hagámoslo más, experimentemos, hagámoslo más cargado, menos cargado, probémosla de diferentes formas, con respeto, con curiosidad, con interés, y vamos a encontrar que tiene un montón de virtudes que incluso quienes la hemos consumido le vamos descubriendo nuevas virtudes con el tiempo. Entonces, yo creo que ese es un consejo que, para reforzar lo que ya Agustín ha dicho, que es totalmente así, ¿no? Consumamos más y experimentémosla en comidas, en sopas, en jugos, cruda, cocida. Yo creo que, me imagino que Javier Trigo debe habernos explicado, yo no pude ver lo de Javier la semana pasada, pero Javier nos debe haber explicado un poco más sobre la alimentación con hoja de coca. Y claro, no es tan fácil de conseguir en forma fresca, etcétera, pero es un alimento muy particular, que aporta al equilibrio humano cosas que casi que ningún alimento aporta. Aquí hay un aporte de Sofía Oli La Madrid. Ella nos lo hace desde Piura. La hoja de coca es mi humilde, la hoja de coca en mi humilde aporte sirve como planta tintorea que se puede utilizar sin miedo a intoxicarse, ya que es un alimento rico en calcio, no dañino para nadie y que también se puede hacer arte con la coca. Yo ya probé como tinta natural. Saludos desde Piura. Por aquí hay otro, déjame ver. Aquí hay otra pregunta, es para Alfredo, que dice, es de Marco Vinicio Loaiza Romero, y dice, ¿se puede macerar hoja de coca con aguardiente de caña y venderlo sin ningún problema en la salud? Bueno, no sé. Yo personalmente pienso que sí. Yo personalmente pienso que sí, pero como medicina. No, yo he visto que hay macerados de coca en el Palacio del Pisco en Arequipa y en un montón de restaurantes en Lima se hacen macerados de coca. Ahora, desde el punto de vista de que haga daño, yo no creo que haga daño. El pisco no hace daño, pero tómate 2 botellas y seguramente algo malo te va a pasar. Si es que no al cuerpo, seguro te atropella un carro. Entonces, las cosas tienen que ser y la coca también exige un poquito de equilibrio, ¿no? Nos mencionaba Anthony la semana antepasada que la hoja de coca, que ni siquiera la cocaína era tan mala cuando no se hacía en exceso, ¿no? El tema, como siempre, es la dosis. Aquí hay un aporte de Paulina Moreno que viene desde Argentina. Y dice, gracias a los expositores de este ciclo, gracias a ustedes, la hoja de coca hoy nos ayuda y acompaña a mí y a mi familia desde Argentina. Bueno, y aquí Argentina, solamente como comentario chiquito, a mí me da envidia cómo se consume la hoja de coca en Salta, en Argentina. O sea, esta especie de maldición gitana que le echaron a la hoja de coca en el Perú, no existe allá. Allá el taxista, el médico, el oficinista, el policía, todos chachan su coca sin ningún complejo. Una maravilla. Bueno, aquí hay otro aporte. Aquí hay otro aporte de igual que viene acá dice, de Jacqueline Sosa, pertenezco al colectivo Ichmay Tampo, guardianes de centros ceremoniales de Huacas, y la hoja de coca está presente en nuestra chaya. Qué bonito. Y
Y acá otro aporte de José Luis García, que también es un hermano coquero. Un tema pendiente, Agustín, el cultivo de la madre coca y todas sus climatologías. Gracias por tan interesantes conversatorios. Saludos desde tierra catalana, desde Cataluña. Bueno, creo que estamos cumpliendo, no, se están cumpliendo los sueños de nuestros abuelos los incas, porque ellos trabajaron tanto en su cultura que dijeron, y su sueño era que su alimentación, sus productos alimenticios, por eso fueron campeones en la agricultura, y dentro de eso está la mamacoca, que eso llegue para todo el mundo, porque el mundo no merece estar enfermo. El mundo merece estar sano, estar feliz, sonriente, y eso es lo que nos da la madre coca o la mama coca. Les agradezco mucho a todos ustedes, a Un nuestro... pequeño comercial, Agustín, un pequeño comercial. Adelante. Pronto estará en línea Historia de la Coca de Mortimer, que cuenta ya con la aprobación de Alberto Benavides para que sea puesta en internet y que todos los oyentes puedan consultarlo en línea. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ese es un trabajo de tu persona, Baldomero. Solo tú puedes hacer eso, porque eres enamorado y el hijo predilecto de la hoja de coca, y por eso te llamamos el Coca Chasca. Felices de tenerte como abuelo coquero o cocalero. Bueno, sin haber más, damos por terminada la sesión de hoy día. Muchísimas gracias, Alfredo, por todos los esclarecimientos, que todo esto los tiene que saber, porque de repente cada vez decimos de la coca no sabemos nada. Lo único que sabemos cada uno es personalmente cuánto nos hace felices para no sentirnos cansados, para dormir bien, o también cuando no tenemos que dormir y hacer nuestro trabajo y sentirnos pilas. Muchísimas gracias a todos. Y por ahora el ciclo de charlas de Perú termina aquí, pero no se la pierdan, porque en el mes de noviembre se va a Colombia. Entonces, para la próxima semana visiten el Face de la Asociación Cultural Pachamama, que ahí van a encontrar la invitación de los próximos hermanos de expertos en la hoja de coca que nos van a compartir eso que viene desde Colombia. Muchísimas gracias a todos y sigamos coqueando, que somos hijos de la coca, y cuando hay coca, si hay coca, hay de todo. Gracias y hasta luego. Gracias, Agustín. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Cortamos la transmisión. Hasta la próxima. Gracias.